Muchas personas ya se han hecho la siguiente pregunta. ¿Existieron realmente los personajes, reinos y hechos que están registrados en la Biblia? ¿De qué manera podemos confirmar o corroborar que los registros bíblicos ocurrieron de verdad? A través del tiempo, escépticos, científicos y críticos se han burlado de la Biblia. Han ridiculizado lo que está en sus páginas. Sin embargo, el tiempo y de manera especial la arqueología han ayudado a confirmar y corroborar que los hechos registrados en la palabra de Dios fueron reales, fueron verídicos. En este video vamos a ver cómo la arqueología ha ayudado a través del tiempo a descubrir que los personajes que un día se registraron en la Biblia de verdad existieron. La arqueología bíblica ha ayudado a descubrir que los reinos que existieron en la Biblia, que fueron registrados en sus páginas, fueron reales de verdad. Así que prepárate, no te pierdas este video. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 10. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Quiero recordarte también que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. De esa manera, cada semana te va a llegar un nuevo video con el contenido del repaso de la lección. Para esta semana, el repaso de la lección lo hemos dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre algunos personajes, algunas ciudades y algunos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Vamos a ver cómo la arqueología ha ayudado a confirmar que todo lo que te he mencionado existió. La segunda parte de la lección vamos a estudiar a dos personajes que fueron parte del entorno de la vida del Señor Jesús. Y vamos a ver que también la arqueología ha corroborado su existencia. Al corroborar la existencia de estos personajes, podemos corroborar la vida del Señor Jesús en esta tierra. Entonces, prepárate porque aquí comenzamos. Vamos con la primera parte de nuestra lección. Uno de los personajes más atacados por los críticos ha sido el rey David. En 1992, un profesor erudito en su área, Philly Davis, atacó la veracidad de David y su hijo Salomón. Él dice que esos personajes fueron ficticios, fueron el producto de la imaginación de algún escritor. Pero en 1993 se descubrió una inscripción donde decía Casa de Israel, Casa de David. La frase Casa de David es una frase muy conocida en la Biblia. Quiero que busquemos, por favor, en nuestras Biblias, Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11. Y vas a darte cuenta que la frase Casa de David es muy recurrente al momento de mencionar al rey David. Vamos a leer. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Este no es el único pasaje donde tú vas a encontrar casa de David. Lo podemos encontrar en otras partes de la Biblia. Y cuando se menciona casa de David, se está refiriendo al rey David, a la familia de David, al entorno de David. Ahora, vamos a otra parte de este mismo punto. ¿Qué pasaría si David en verdad no existiera? Si en verdad fuera un personaje ficticio, fuera un personaje creado por la imaginación de alguien. ¿Sabes una cosa? Si David no existiera, ¿dónde quedarían los 78 salmos en la liturgia israelita? Si David no existiera, ¿quién derrotó a los filisteos y quién derrotó a Goliat? Los filisteos fueron un pueblo que durante muchos años oprimieron a los israelitas. Si David no hubiese existido, ¿quién hubiese derrotado a ellos? Pero aquí hay una pregunta más importante que eso. Si David no existiera, nunca hubiese existido, ¿de dónde habría salido el Mesías? Obviamente, si el rey David no hubiese existido, el Mesías no hubiese existido tampoco. No hubiese sido un personaje real.
porque el Mesías, de acuerdo a los registros bíblicos, proviene del linaje del rey David. La genealogía en el primer capítulo de Mateo nos indica que Jesucristo viene del linaje de David. Otras porciones de la Biblia también mencionan ello. Y quiero leer un versículo bíblico. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir este versículo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Jesucristo corrobora que él vino del linaje de David. No hay ninguna duda entonces para albergar en nuestra mente que el rey David fue un personaje ficticio. Al contrario, la arqueología y el propio Jesucristo han dado fe de que David fue un personaje real. Vamos a hablar ahora de otro personaje interesante, Sennacherib. Sennacherib había sitiado, conquistado e incendiado muchas ciudades, y una de las ciudades que él sitió fue Jerusalén. La historia lo pueden ubicar ustedes en Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Es cierto que Jerusalén fue sitiada, pero la Biblia registra que fue liberada milagrosamente por Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 37, versículos 35 y 36. Y vamos a leer. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Alguien escéptico que lea este pasaje bíblico podría inmediatamente colocar en su mente una gran duda, una gran interrogante. ¿Cómo es que un ejército de 185,000 hombres amanezcan muertos? Es imposible, ¿verdad? Humanamente es imposible. Humanamente yo le doy la razón a cualquier persona que piense que dicho relato podría ser un cuento, una leyenda, una fábula, una simple historia. Pero estamos hablando de un relato bíblico. Estamos hablando de un relato donde Dios interviene poderosamente. Por lo tanto, no podríamos albergar ninguna duda. Sin embargo, la arqueología ha ayudado a corroborar la historia que he leído. Los antiguos monarcas, los antiguos reyes, tenían una especie de gusto por dibujar, mandar a dibujar en sus paredes principales de sus palacios sus victorias. Cuando ellos derrotaban a un pueblo, a un ejército, a cualquier ciudad, ellos pintaban en sus paredes esos encuentros militares, registraban allí sus victorias. Se ha encontrado al hacer excavaciones en estos lugares, se ha encontrado en algunas paredes que efectivamente los reyes de esos tiempos registraban sus victorias así. Por ejemplo, hay una inscripción donde se encontró y dice lo siguiente: en cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Esto está registrado en un anaquel donde los reyes registraban sus hazañas, sus victorias, sus principales hechos que ellos realizaban en sus días mientras estaban vivos. Pero ustedes pueden notar que lo que he leído solo menciona que este rey sitió la ciudad, lo enjauló como un pájaro, dice a Ezequías, pero no dice que lo venció, no dice que derrotó su ciudad, no dice que derrotó a su ejército. Más interesante aún es que se ha encontrado en la ciudad de Nínive que en las paredes donde se registraban estas victorias no hay ni un solo dibujo donde se haya registrado que Sennacherib obtuvo la victoria sobre Jerusalén. No se ha encontrado ningún dibujo donde se vea que Sennacherib, el ejército de Sennacherib, haya derrotado a Jerusalén. Esto nos dice que efectivamente el ejército de Sennacherib
no venció al ejército de Jerusalén, no venció a la ciudad. Por lo tanto, se hace necesario creer en el relato bíblico. Queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo a través de este video, la Biblia no se equivoca. La Biblia no es un relato de fantasías, de cuentos, de historietas. Es un registro donde podemos encontrar historia y podemos encontrar milagros, como el que hemos leído a continuación. Esto nos tiene que dar mucha más fe de que existe un Dios poderoso que está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Y si tiene que intervenir milagrosamente, lo hará. Para Él no hay nada imposible. De esta manera, queda corroborado que la historia de Sennacherib, que el sitio que sufrió Jerusalén por parte de este ejército, fue real, existió, y también podemos darnos cuenta que la muerte de 185,000 soldados milagrosamente también fue real. Vamos a continuar con nuestro estudio y ahora nos vamos hasta el libro de Daniel. La arqueología ha contribuido grandemente para la aclaración de problemas relacionados con Daniel y con su libro. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía muchos funcionarios a su cargo. Uno de esos funcionarios que eran importantes para Nabucodonosor se llamaba Sarsequín. Tal vez te estés preguntando quién era Sarsequín, en qué parte de la Biblia está ese nombre. Bueno, acompáñame para buscar ese nombre en la Biblia. Vamos a buscar Jeremías capítulo 39, versículo 3 y vamos a leer lo que dice. Entraron todos los jefes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio, Nergal, Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín, jefe de los eunucos. Sarsequín fue uno de los funcionarios que participó con Nabucodonosor en la deportación de los habitantes de Jerusalén. Sarsequín era un personaje importante para Nabucodonosor. Y la arqueología, queridos hermanos, ha corroborado la existencia de este personaje. En el año 2007 se logra traducir una inscripción registrada en una tablilla de la época de Nabucodonosor. Y en esta tablilla se encontró el nombre de Sarsequín. En esa tablilla entonces se deja constancia de que Sarsequín fue un personaje real. Además, en dicha tablilla podemos encontrar otras informaciones que certifican los hechos bíblicos que tú y yo podemos encontrar en el libro de Daniel. Quiero que ahora busquemos un versículo bíblico que nos habla de la grandeza del reino de Babilonia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? El libro de Daniel nos presenta a Babilonia como una de las ciudades más hermosas de aquellos tiempos. Y en verdad, no hay dudas que de acuerdo al registro bíblico, Babilonia fue una ciudad espléndida, hermosa, por fuera y por dentro. Pero la arqueología también ha dado evidencia de que Babilonia no solamente era una ciudad bella como la registra la Biblia, sino que también era una ciudad fortificada, fuerte, con muchos detalles interesantes. Por ejemplo, los archivos cuneiformes han certificado la grandeza de esta ciudad. La escritura cuneiforme es una escritura muy antigua. Algunos estudiosos eruditos mencionan que este tipo de escritura era una de las primeras escrituras que el ser humano conoció. Se encontró también un cilindro babilónico, donde el papá de Nabucodonosor registró la grandeza de su ciudad. En dicho cilindro se narra o se especifica las murallas que se construyeron en Babilonia, se especifican cómo fue la ciudad por dentro de Babilonia, y también se pueden encontrar registradas las puertas, los pórticos que dicha ciudad tenía. Los arqueólogos han excavado en los lugares donde un día existió esta Babilonia y han encontrado muchos detalles interesantes. Por ejemplo, han encontrado muchas imágenes de leones
Y yo no sé si se te viene a la mente a ti la imagen de un león y la relacionas rápidamente con Babilonia. ¿Y por qué tendrías que relacionarlo con Babilonia? Porque el libro de Daniel en el capítulo 7 versículo 4 dice lo siguiente: la primera era como un león y tenía alas de águila. El león ha sido un animal que ha estado relacionado con Babilonia, y las excavaciones han demostrado que efectivamente los leones eran animales que Babilonia consideraba mucho, que estaban retratados en sus paredes, en sus principales pórticos, y también que eran imágenes esculpidas y las colocaban en las afueras de su ciudad. Entonces, el registro bíblico da algunos detalles de Babilonia que han sido corroborados por la arqueología. De esa manera, una vez más, la arqueología nos ayuda, te ayuda a ti, te ayuda a mí, a ver efectivamente que la historia que se registra en la Biblia, que los personajes que están en la Biblia, fueron todos ellos reales, no fueron invención de algún ser humano. Vamos ahora con la segunda parte de nuestra lección. Y en esta segunda parte vamos a estudiar a dos personajes que fueron parte del entorno del Señor Jesús. Me estoy refiriendo al sumo sacerdote Caifás y a Poncio Pilatos. Y vamos a ver una vez más que los historiadores y la arqueología han confirmado que los relatos bíblicos son reales. Vamos con el primer personaje, Caifás. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Caifás era el sumo sacerdote en Jerusalén y fue uno de los principales instigadores para la muerte de Jesús. Josefo, un historiador judío, menciona que el nombre completo de Caifás era José Caifás. En 1990, se encontró una tumba familiar al sur de Jerusalén, y en esta tumba se encontró 12 cajas de huesos. Lo más interesante de esta excavación fue que había una caja bien adornada y tenía la siguiente inscripción: José, hijo de Caifás. Muchos arqueólogos, eruditos y estudiosos confirman que esta caja le pertenecía al sumo sacerdote Caifás. De esta manera, la arqueología nos ha mostrado que el sumo sacerdote Caifás fue un personaje real, fue un personaje que existió. Vamos con el segundo personaje, Poncio Pilatos. Vamos a buscar Mateo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Pilato fue el prefecto, el administrador de Judea bajo el emperador Tiberio. En 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos. Esta inscripción fue hallada en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Esta Cesarea Marítima fue una ciudad que fue construida por Herodes el Grande. Y en esa ciudad los arqueólogos, los historiadores, encontraron una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos. Esta inscripción entonces, según los historiadores y arqueólogos, confirman la existencia histórica de Poncio Pilatos. El sumo sacerdote Caifás y Poncio Pilatos fueron dos personajes que estuvieron ligados íntimamente a la vida de Jesús. El sumo sacerdote Caifás fue el principal instigador para que matasen a Jesús, mientras que Poncio Pilatos fue el que estuvo a cargo de decidir si mataban a Jesús o no lo mataban. Por lo tanto, queridos amigos, estas dos historias muestran que el Señor Jesús fue un personaje real que sí existió. Te das cuenta una vez más cómo la arqueología ha ayudado a que la Biblia hable por sí misma. Te das cuenta una vez más que la arqueología ha dado luces para que las personas crean que los relatos bíblicos, que los relatos que están en las páginas de la Biblia son verídicos.
Apreciado amigo, apreciado hermano, tú que me estás viendo en este video, te invito una vez más a que puedas considerar la Biblia como un libro sagrado, como un libro que contiene historia real, pero sobre todo como un libro que contiene el camino para obtener la salvación. Hemos llegado a la parte final del repaso de la lección de esta semana y quiero resaltar algunos puntos que creo que son importantes. Número 1. ¿Qué pasaría si la arqueología no hubiese descubierto nada? ¿Qué pasaría si la arqueología no hubiese ayudado a descubrir que Caifás y Poncio Pilatos fueron personajes reales? Si no se hubiese encontrado inscripciones cuneiformes, ¿qué hubiese pasado? Tú como cristiano, ¿creerías en la Biblia? Querido amigo, nosotros no necesitamos de la arqueología para creer que los relatos bíblicos son reales. Basta con tener fe. La fe es importante. La fe agrada a Dios, como dice la Biblia. Si la arqueología no existiera, no habría ningún problema, porque nosotros con nuestra fe que tenemos en Dios creeríamos y creemos que los relatos bíblicos son reales. Así que no hace falta todavía que la arqueología o algún científico descubra algo para recién creer en los registros bíblicos. Lo que te estoy diciendo es que la Biblia es un libro que fue registrado, que fue escrito para que nosotros conozcamos el camino de la salvación, para que nosotros alcancemos la salvación. Pero también es un libro que registra historia, que contiene historias de reinos, de personajes. Y estos personajes, reinos y hechos fueron reales, existieron. Así que nuestra fe es suficiente para creer en ello. Nuestra fe es necesaria para creer en todo lo que está registrado en la Biblia. Te invito en esta semana a que tú puedas desarrollar tu fe. Y recuerda que para desarrollar la fe tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leerla con amor. Tenemos que leerla creyendo y confiando que el autor de lo que yo estoy leyendo es el propio Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, muchas gracias por habernos acompañado en el repaso de la lección. Y quiero invitarte una vez más a que puedas suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.